Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos todavía como niños con zapatos nuevos, porque estamos iniciando todavía y nos va a durar esta 11ª temporada. Y bueno, pues en este otoño ya que se nos avecina, que nos dan los políticos y la prensa y todo el mundo nos da como miedos de un otoño difícil, un invierno difícil. Bueno, pues lo afrontamos con la fe y decimos al Señor que si Él está con nosotros, qué miedo vamos a tener al futuro. Viviremos de un modo o de otro y seguiremos adelante como siempre. Hemos tenido una invitada hoy que no sé cómo catalogarla porque podemos decir invitada internacional. Ella es de origen gallego, sus padres de Pontevedra. Nació en Suiza, en Sion. Lleva 22 años en Ecuador. Hoy está por aquí, esta semana estaba por aquí, le hemos pillado para que viniera con nosotros. Así es, ¿no, María? Así es. Qué alegría estar aquí. No sé cómo situarte. María Luján González Portela, me ha salido entero. Sí. María, un nombre precioso. O Luján, me identifico más con Luján. Con Luján. Porque me pusieron mi nombre por la Virgen de Luján. María Luján González Portela. Efectivamente, Luján te conoce la gente. Y eres misionera idente. Así es. Hemos tenido ya alguna hermana tuya de la orden, pero bueno, vuelve, porque hace años ya que vino, vuelve a decirnos qué es eso, misioneros identes, misioneras identes. Bueno, pues es un instituto de vida consagrada de Derecho Pontificio que nace en 1959, fundado por Fernando Rielo Pardal, madrileño, pero que la fundación la hace en Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, pues está bajo las nuevas formas de vida consagrada, que son estos institutos, digamos, de vida consagrada que nacen sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II, aunque algunos nacen antes como el nuestro, y que se caracteriza porque admite, bueno, son miembros tanto hombres como mujeres en los diversos estados de vida, tanto hombres consagrados, hombres sacerdotes y también hombres casados, y en el caso de las mujeres, pues mujeres célibes, consagradas, como es mi caso, y mujeres consagradas pero casadas. Y luego que desarrollamos nuestra labor apostólica muy en la línea de la nueva evangelización. Y en nuestro caso particular con dos ejes muy importantes, como es el diálogo, razón y fe, y el apostolado con la juventud, sobre todo claro, la juventud. Por eso muchas de vuestras hermanas de este instituto estáis en centros universitarios, en centros de estudios, porque se realiza con profesorado y con jóvenes y sobre todo plantear la razón y fe, las dos alas del espíritu, como decía Benedicto XVI, ¿no? Y en la línea de lo que decía Juan Pablo II, esa nueva evangelización. Claro, mirándoos a vosotros, nuevo ardor, nuevas formas, nuevos modos, y respondiendo a la llamada de Jesús al final del Evangelio de San Mateo. Así es. Ir al mundo entero. Pues de ahí viene vuestro nombre, ¿no? Efectivamente. Identes. Ese participio que, bueno, a los que no han estudiado latín les cuesta un poquito más. Claro, es un neologismo, ¿no? Efectivamente, idente viene del mandato de Cristo, de id y anunciad el Evangelio, y por tanto el idente es el caminante y el que va obedeciendo al mandato de Cristo, y nuestro signo, lo que más nos identifica son los pies de Cristo, ¿no? Decía nuestro padre fundador, Fernando Rielo, que teníamos que ser los pies de Cristo. Muy bien, pues esos pies de Cristo a ti te han llevado por lugares insospechados. Así es. Tú cuando eras niña pensabas que terminarías tu vida por aquí. ¿Qué pensabas de niña? Bueno, mi pasión era la danza, en realidad, ¿no? Yo desde los 9 años... Mira, ¿dónde estás tú? Bueno, yo soy la de la izquierda, justamente porque tú eres la tercera de 6 hermanos. De 6, 4 mujeres y 2 hombres. Y 2 hombres. Y bueno, pues ahí estáis, ahí estáis los 6 hermanos. Ahí estamos los 6, ¿no? Sí. Y bueno, pues nazco en una familia realmente muy cristiana, muy religiosa. Yo siempre pienso que mis padres no me enseñaron lo que es la palabra santidad, porque la vivían, es decir, ellos la encarnaban, siendo unos esposos que se amaban y se siguen amando, aunque mi madre ya está en el cielo, de una manera ejemplar, ¿no? Y que hacían de la oración, hacían de la vida cristiana, de la vida sacramental, como la cosa más natural de este mundo, ¿no? La mejor enseñanza es el testimonio, ¿no?
Totalmente. Yo reconozco que mi vocación, desde luego, la vocación es una llamada de Dios, pero creo que se la debo de un modo muy importante a mis padres. Ellos han sido mis primeros catequistas y los que infundieron en mí un amor a Cristo y un amor a la Virgen de un modo pues muy importante, ¿no? Aquí los tienes, por ejemplo, en Venecia, ¿no? Mis padres emigraron como buenos gallegos de los años 60. Los gallegos eran los mayores inmigrantes del mundo. Totalmente. De ahí, ¿no?, que a toda Sudamérica se le llame gallego a cualquier español. Efectivamente, ¿no? De hecho, yo recibo mi nombre, Luján, que es la patrona de Argentina, la Virgen de Luján, ¿no?, porque mi abuela emigró, antes de la Guerra Civil, emigró a Buenos Aires, ¿no? También mi tío abuelo. Entonces yo soy de una familia de migrantes natos, como buena familia gallega, ¿no? Y te decía que están en Venecia porque mi padre pues estuvo 30 años en Suiza trabajando, los primeros 8 años junto con mi madre, y en esos años nacemos algunos de nosotros, o sea, ¿no? Entre ellos emigraron, no como los muchos gallegos hacia Sudamérica, sino se vinieron hacia Centro Europa, a Suiza. Efectivamente, ¿no? A Suiza, y ahí vinieron con un hijo. No, o sea, no. Porque en ese momento era un poco difícil emigrar teniendo un niño recién nacido. Emigraron los dos y dejaron a mi primera hermana con mis abuelos. Ah, ya. O sea, tenían ya una niña, pero ya había nacido. Quiero decir, y nacisteis 3 en Suiza. Efectivamente, ¿no? Y luego vendrían los otros 2. Por eso tú eres suiza, de nacimiento. De nacimiento. Pero solo de nacimiento. Y entonces, cuando ya sois 3, 4 hermanos, entonces tu madre dice, tenemos que volver porque... Y qué complicado es y qué difícil tener al padre lejos, ¿no? Sí, pero fíjate que ellos deciden volver porque quieren que sus hijos se eduquen en España y que sus hijos no tengan ese problema de desarraigo que muchas veces tienen los niños cuando nacen en la emigración, ¿no? Entonces ellos, viendo las dificultades que tenían hijos de muchos amigos suyos gallegos, tomaron la decisión muy dura de separarse, de que mi madre regresara a España con los hijos que tenían hasta ese momento, para que iniciáramos nuestra educación en España, no solamente por el tema de desarraigo, ¿no?, sino también por el tema de la educación en la fe, porque Suiza, siendo un país pues muy hermoso, al cual mi familia le debe mucho, ¿no?, pero no tenía ese ambiente religioso, el pozo católico español que ellos querían para sus hijos, ¿no? Y para una niña pequeña tiene que ser difícil no ver a papá, porque hoy día, bueno, tenemos los portátiles, tenemos los móviles, nos hacemos una videollamada, pero en aquella época tu padre que venía en vacaciones, punto. 2 veces al año. 2 veces al año. Y estarles separados con llamada de teléfono y poco más. Sí, ¿no? Efectivamente, y rara vez, porque el teléfono todavía era muy costoso, ¿no?, para una familia pues trabajadora como la nuestra y con recursos bastante limitados, ¿no? Entonces, ciertamente fue una infancia y una adolescencia marcada por ese dolor de no tener a nuestro padre con nosotros, ¿no?, pero que, como digo, el amor entre ellos era de tal naturaleza, mantenían una relación epistolar de un cariño realmente pues, que nos conmovía a todos. Eso lo vivíais vosotros perfectamente. Sí. Tú has dicho que 4 hermanas y que la llamada es una cosa de Dios, pero es que en este caso Dios se ha empeñado en vuestra familia, porque las 4 hermanas sois las 4 misioneras identes. Ahí nos tienes, pero... Las 4. Las 4 somos misioneras identes, pero mira... Yo me enteré al cabo de los años de que nuestros padres, conforme íbamos naciendo hijo tras hijo, hija tras hija, nos iban ofreciendo a Dios. Entonces, como que Dios les hizo mucho caso a nuestros padres, ¿no? Les tomó la palabra. Dios hace caso siempre. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, hijo que nacía, hijo que entregaban a Dios. Sí, yo tengo una foto que descubrí hace, no sé, te voy a decir 30 años. Ya era sacerdote cuando descubrí esa foto en casa, y es una foto de mi bautismo que mi abuela, que fue mi madrina, una vez ya estaba bautizado, me colocó y me puso encima del altar. Y como diciendo, Señor, es para ti. Y cuando yo me descubrí esa foto me dio por llorar. Mi abuela había muerto, lógicamente murió muy joven, bueno, yo era un adolescente, y la verdad que fue un golpe así de pronto, fíjate, ya ella me dejó para el Señor. Y yo tardé muchos años, hasta los
hasta los 29 no me fui al seminario, así que fíjate. Fíjate, pero yo creo que no surgen más vocaciones porque los padres no ofrecen a sus hijos, ¿no? Siempre se ha dicho que el primer seminario, digamos a nivel religioso, de sacerdotal, el primer seminario es el hogar. Totalmente, ¿no? Y el primer lugar donde la enseñanza en todos los tipos. Por eso, cuando mi hermana y yo, mi hermana Salomé, que tuvimos, aquí ves la foto de nuestra profesión temporal, aquí en Madrid, cuando nos fuimos ya a la vida en común, después de varios años de un periodo que nosotros llamamos en nuestro instituto de probación, donde eres miembro pero todavía en régimen externo, y cuando ya decidimos, yo tenía 21 años, mi hermana 24, y a mis padres se les rompió el corazón, como a todo padre y a toda madre que tiene que despedir pues, a sus polluelos, ¿no? Que ya salen del nido, y yo les decía, pero bueno, los culpables sois vosotros, no os quejéis, vosotros sois los culpables. Sí, 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 sí. El cordón umbilical se rompe, pero habéis sido vosotros los que habéis cortado, lo habéis ofrecido. En efecto. Efectivamente. ¿Y cómo descubres tú esa llamada de Dios? ¿Cómo lo descubres? Porque la realidad, digamos, desde la infancia, la adolescencia y la vida religiosa en la casa, ya vuelve tu padre también de Suiza, ¿no? Esa realidad. Y de pronto, ¿cómo descubres tú que Dios te está llamando a algo más? Pues como te decía al inicio, para mi familia la fe era la atmósfera natural, como el pez dentro del agua, ¿no? Entonces, de tal manera es la centralidad de Dios en nuestra familia que en un momento dado, estando yo en tercero de BUP, ¿no? En tercero de bachillerato, una compañera mía me invita a un encuentro con el Evangelio, a una mesa redonda con el Evangelio. Yo tengo que decir que nunca en la vida me había planteado la vida religiosa. Y tampoco era una persona, una joven especialmente activa en la parroquia, ¿no? Por supuesto, la misa dominical de toda la familia, infallable. Yo, no sé, creo que no habrá habido ningún domingo en mi vida que haya dejado de ir a misa, no lo recuerdo, a lo mejor si estaba enferma, sí. Y entonces, cuando me invitan a este encuentro con el Evangelio, dije, ¿por qué no? Yo me sentía una joven a mis 17 años, en realidad, con ciertas contradicciones interiores, ¿no? Yo veía que sí, que iba a misa el domingo, que tenía fe, que Dios en mi vida era muy importante, pero sentía que aquello era insuficiente. Digo, si ser cristiano es solamente la práctica que yo vivo, me parece que no merece la pena, tiene que haber algo más. Y en ese momento me invitan a un encuentro con el Evangelio de los misioneros identes. Yo asistí y realmente para mí fue un descubrimiento, porque yo no leía el Evangelio hasta ese momento. Ahí te diste cuenta de lo poco que conocías. Efectivamente, y empecé a conocer a la figura de Cristo. Y fue como descubrir a mi hermano, descubrir a una persona cercana, a una persona que me ama apasionadamente, y empiezo yo a enamorarme sin yo darme mucha cuenta progresivamente de él. Y este hermano me presenta a Dios Padre, con el que yo reconozco que todavía no mantenía una relación tan íntima, ¿no? No me sentía tan hija de Dios, ¿no? Quizá porque mi catequesis había sido bastante cristológica, bastante centrada en la persona de Cristo, ¿no? Entonces es una cosa muy natural, muy espontánea, en la cual, como digo, Cristo me va enamorando progresivamente, y llega un momento en que yo me doy cuenta que sería capaz de hacer cualquier cosa por él, ¿no? Y de que lo que me pidiese yo estaría dispuesta a hacerlo. Y tomas una decisión cuando además también aparecía el amor humano en aquellos tiempos en tu vida. También, como una joven, digamos, con una vida normal, como todas las demás, ¿no? Que entra a la universidad a estudiar periodismo en la Universidad Complutense, sigo con mis estudios de danza. Hiciste periodismo, hiciste también un doctorado en ética periodística. Efectivamente. Te iba a preguntar, no sé si te la preguntaré después, si es muy ética el periodismo de hoy, pero eso sería otro tema. Es verdad, pero bueno, muy interesante, ¿no? Estudias periodismo y luego haces un doctorado en ética periodística. En efecto, entonces, pues una vida, digamos, de una joven normal, universitaria, pero, y bueno, pues sí, mantenía una relación con un joven, con un chico, pero
Yo me doy cuenta cuando me plantean las misioneras residentes con las que que me están acompañando espiritualmente, me plantean que dé el paso a ingresar como misionera probante en el Instituto de Vida Consagrada de los Misioneros Residentes. Y a mí se me vino ahí un dilema de decir, si yo digo que no a esto, sería actuar con cobardía, ¿no? Sería un acto de cobardía ante Cristo. Y decidí arriesgarme, sin saber claramente si tenía una vocación, si esa era mi vida o no era, ¿no? Porque realmente pues no lo tenía claro. Que quien no se decide nunca sabe si eso no es. Efectivamente, pero yo sentí que realmente Cristo me invitaba a hacer un acto de fe y a arriesgarme por él. Yo siempre digo que las cosas son mucho más normales de lo que lo hacemos. A ver, una persona, un chico, empieza a ir con una chica, o una chica con un chico, y porque empiecen a salir no quiere decir que tengan que terminar juntos, sino que salen, se conocen, van descubriendo y al final van viendo, oye, pues vamos a dejarlo mejor porque como amigos quedamos mejor que como pareja, porque no nos entendemos en muchas cosas. Pues hemos aprendido mucho. Y si yo hago una experiencia en un noviciado, en la, ¿cómo decís? En la Instituto de Vida Consagrada. Los años de probación. Estoy ahí, estoy probando, estoy viendo a ver si esto es lo que el Señor me está llamando, que no es, he aprendido. Si aquí no hay marcha atrás, he aprendido y es un paso adelante en mi vida, no es una renuncia a nada. No tienes nada que perder. No tienes nada que perder y todo es una aventura y el problema es que cuando a Dios le das un poquito se lo toma en serio, que ya lo has dicho tú. Es verdad. Y yo también lo que pensaba en ese momento de mi vida es que qué triste sería llegar, no sé, a los 40 o a los 50 que tengo yo ahora, bueno, 53 en realidad, y haberme dado cuenta de que me he equivocado y de que me he perdido el sueño que tenía Dios Padre para mí. Sí, entonces yo sí que eso lo tenía claro, ¿no? Que no quería echar a perder el proyecto que Dios tuviera para mí. Y estuviste en Madrid de 8 a 10 años, esos inicios en Madrid, y ya hace 22, 23 en Ecuador. Casi 23 años. Casi 23 en Ecuador. Sí, salvo un lapso de tiempo de 4 años que estuve en Roma y en Milán, formando parte de la presidencia de nuestro instituto, ¿no? Como consejera de nuestro presidente. Y en Ecuador has pasado por muchos lugares, pero llevas un tiempo también ahora mismo de prorectora. ¿Qué es esto? A ver, cuéntanos. Sí. Bueno, en Ecuador la Providencia ha querido que despleguemos de una manera muy intensa nuestro carisma universitario, porque las distintas diócesis desde hace más de 30 años, en 3 lugares distintos de Ecuador, al norte en una ciudad que se llama Ibarra, casi frontera con Colombia, al sur en una ciudad llamada Loja, frontera con Perú, y bueno, también en Quito hay un centro universitario de una de estas universidades, y en la zona más de la costa, muy cerquita de la costa, que es donde yo estoy ahora, Santo Domingo de los Sáchilas, ¿no? Se llama. Sáchilas es el nombre de una nacionalidad indígena autóctona del lugar, ¿no? Pues entonces estas diócesis pues, han llamado a nuestra institución y varias de ellas, en concreto los obispos de esos lugares, contactaron directamente a nuestro fundador mientras vivía para que una comunidad de misioneras y misioneros pudieran administrar esas universidades que son universidades católicas. Adelante, o sea, hacerse cargo de ellas y lanzarlas. Efectivamente. Con este carisma de evangelización. Efectivamente. Y por eso, pues mi vida de evangelización, mi vida misionera, es una vida vinculada con el mundo universitario, ¿no? Entonces he tenido la suerte en estos 23 años de trabajar en todas estas universidades, ¿no? Aquí me ves, por ejemplo, con los estudiantes y profesores de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Ecuador en la sede regional de Santo Domingo de los Sáchilas, ¿no? Donde tenemos el privilegio desde hace más de 20 años de formar generaciones y generaciones de enfermeras y enfermeros. Es lo que dices, que la mayoría estudian enfermería porque tienen facilidad de colocación y porque además el índice de natalidad es impresionante, ¿sabes? Entonces allí es Ecuador, como yo digo, no solamente como eslogan, ¿no? Es que es la vida en estado puro, ¿no? O sea, hay un país muy joven, ¿no? Con un altísimo porcentaje de población joven y por tanto los enfermeros y enfermeras tienen una misión impresionante de cuidar la vida, sobre todo
de promover el derecho a la vida, de combatir el aborto, de combatir todo tipo de amenazas contra la vida humana. Y cuentas, nos has dicho que tienes experiencias duras y experiencias muy bonitas al mismo tiempo, de haber rescatado a mucha gente, sobre todo mujeres y chicas, de distintas situaciones y verlas ahora que son esposas, que son madres, que han crecido, porque tú dices, está cerca de la costa, pero es, digamos, de un nivel bastante bajo, sí, culturalmente y también económico, ¿no? Efectivamente. Y luego con toda la realidad que hay también de pobreza en todos los aspectos, morales incluso. Sí, sí. Nuestras universidades están dirigidas sobre todo a una población juvenil de niveles socioeconómicos medio-bajos y bajos, ¿no? Eso quiere decir que son personas que, junto con esa pobreza material que sufren, ¿no? También hay otro tipo de pobreza, que es la pobreza moral, la pobreza humana. Luego vienen de hogares muy complejos, con muchas dificultades, donde pues, han sufrido a veces cosas muy traumáticas, ¿no? Con mucha violencia intrafamiliar, situaciones de mucha marginación. Entonces llegan a la universidad muy heridos interiormente, ¿no? Entonces, desde la educación y desde una educación que desarrollamos o queremos hacerlo desde el humanismo de Cristo, intentamos hacer esa restauración personal que abarca también a toda la familia, ¿no? Y por tanto es sentar las bases de un proyecto de vida donde haya un equilibrio afectivo, una madurez, una solidez y donde madure también la fe. Y cuando uno encuentra eso, regenera toda la vida completa. Entonces, incluso los traumas son superados y una mujer que quizá nunca hubiera pensado crear una familia porque viene de una familia rota, desestructurada, pues ahora es madre y ahora es perfectamente, tiene su profesión. Porque muchas veces pensamos en gente que tiene una valía intelectual, pero está ahí, está latente, está dormida y hay que sacarla fuera. No ha tenido ocasión, si se le da la oportunidad. Totalmente. Justamente yo pienso que de eso se trata, ¿no? Desde una educación católica y además que queremos hacer pues dándoles el más alto nivel que podemos, ¿no? Y es que ellos descubran los talentos que tienen primero como hijos de Dios, que descubran su altísima dignidad, ¿no? Porque eso sí que es la fuente de la autoestima, cuando tú reconoces la dignidad sagrada que posees como hijo de Dios, ¿no? Y luego que ellos descubran pues todas sus capacidades, todos sus talentos y que pueden llegar a niveles académicos y profesionales de muy altísimo nivel. Y efectivamente nosotros tenemos la alegría, ¿no?, de poder ver cómo estos jóvenes, estos chicos y chicas, pues llegan a ser personas no solamente de una gran competencia académica y profesional, sino también personas muy humanas que construyen hogares verdaderamente sólidos y hogares cristianos. Te habrá emocionado seguro, y a lo mejor incluso puedes pensar en caras y en nombres, de que alguien al cabo de los años ha venido, Luján, que mira, te presento a mi familia, te presento tal, estoy trabajando en tal sitio, me han hecho jefe de sección de no sé dónde, y has dicho, y yo vine y me conocías y vine rota, y eso emociona. Totalmente. Porque eso es un orgullo del buen orgullo, ¿no? Sí, es decir, oye, hemos ayudado a sacar adelante una vida y toda una familia, como has dicho. Totalmente. Yo creo que es como ver cómo actúa la gracia de Dios en las personas, ¿no? Y cómo somos instrumentos, pobres instrumentos, pero de los que se vale Cristo para poder ayudar a tantos hermanos y hermanas nuestras que vienen de situaciones muy difíciles, muy complejas, con muy pocas oportunidades y que si tú te pones en las manos de Dios, pues puedes ayudar a que tantísimos jóvenes salgan adelante y hagan un país mejor, una sociedad mejor. Me estaba acordando de una cosa que nos has dicho de cuando eras estudiante, de bachillerato, cuando eras estudiante, que tu padre nunca te preguntaban por las notas. Efectivamente. ¿No les preocupaba? Sí. Les preocupaba más otra cosa. Totalmente, que fuéramos buenos cristianos. Y esa frase la tengo muy grabada, ¿no? Porque como ellos
digamos que confiaban muchísimo en nosotros, ¿no? Hay que decir que yo no era mala estudiante del todo, ¿no? Entonces, cuando yo iba, pues lógicamente, a enseñarle mis calificaciones y con bastante orgullo, ellos me decían muy bien, enhorabuena, ¿no? Pero ya sabes que para nosotros lo más importante es que seas una buena cristiana, ¿no? Y yo eso me sirve mucho de ejemplo cuando hablo con los padres, ¿no? Con muchos padres, y les digo que es bueno que se preocupen por la educación, por la responsabilidad educativa de sus hijos, pero que la herencia principal que le van a dejar a sus hijos es la fe, es enseñarles a amar a Dios, que eso es lo más importante y la herencia principal, porque aquello es lo que les va a ayudar a ser personas de bien, hombres y mujeres de bien. Que les va a resituar toda la vida, cuando vengan bien dadas y cuando venga el sufrimiento. Y luego quien no, es que un buen cristiano, una persona que es hija de Dios, luego vive humanamente de un modo mucho más especial. El trato con los demás, el trato de ayuda, de servicio, de compartir, crea sociedad. Totalmente. Y yo creo que esto es siempre oportuno recordarlo, porque todos conocemos a muchas personas que viven como muy obsesionadas por el rendimiento académico de sus hijos, ¿no? Y obsesionan tanto al niño y le aprietan tanto que luego estalla. De tanto modo lo estamos viendo ahora mismo con toda la enfermedad mental y toda la realidad de suicidio incluso, ¿no? En efecto, ¿no? En cambio, pues por desgracia no se preocupan de la vida de fe de sus hijos. Pues yo pienso que hay que hacer un giro, ¿no? Que lo más importante realmente es la fe de sus hijos y que ellos se sientan amados por un Padre celeste, que sientan a Jesús como su hermano, que sientan a María como su Madre celeste, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, todo lo demás me parece a mí que es añadidura, ¿no? ¿Echas de menos Galicia o Galicia, echas de menos España o tu vida ya está hecha a Ecuador después de 20 y tantos años? Bueno, aquí tenemos, mira, ¿esto es el traje típico o esto es...? Esta es la etnia sáchila, es la nacionalidad sáchila Domingo, que da nombre a la provincia donde yo vivo y donde está mi universidad, ¿no? Sáchila significa gente verdadera, ¿no? Y también son llamados colorados, ¿no? Popularmente. ¿Por qué? Porque ves que el hombre, que ya es una persona de cierta edad, lleva su cabello con un pigmento rojo, ¿no? Que es un pigmento que se llama achote, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que Ecuador es un país no solamente rico ecológicamente hablando, es un país megadiverso, ¿no? Porque es un país tropical, ¿no? Sino que además tiene una riqueza intercultural maravillosa, ¿no? Y tenemos pues muchos pueblos indígenas y que además son pueblos muy religiosos, ¿no? Son pueblos con grandes valores, con gran sabiduría, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, la industria farmacéutica pues está recuperando todos esos saberes ancestrales de estos pueblos, ¿no? Claro, lógicamente, de todo lo que ellos han vivido, de lo que podemos aprender. Y que tienen valores maravillosos donde se ve cómo el Evangelio se ha inculturado, ¿no? De una manera muy hermosa con todos estos pueblos, porque para ellos es muy importante el sentido comunitario de la vida, ¿no? Frente a una sociedad occidental tan individualista, tan egocéntrica, ellos viven el valor de la familia, del grupo, el valor de la comunidad, ¿no? Cuando hay necesidad en alguna familia, toda la comunidad acude desinteresadamente a apoyar a esa familia, ¿no? Entonces tienen valores maravillosos que sintonizan perfectamente con el Evangelio. Con lo cual, aquella llamada de ida al mundo entero y ida a Ecuador, pues esta chica que está aquí, que esta foto es reciente, ¿no? Esta foto bastante reciente. Bueno, no tanto, tiene más de 15 años esta foto. ¿Ah, sí? Sí, en el Parque del Oeste. En el Parque del Oeste de Madrid. Sí, bueno, Madrid. Pues esta foto de María Luján, o de Luján, pues has visto realizada aquella llamada del Señor. Ese atrevimiento que tuviste de saltar el miedo y decir adelante, Dios lo ha multiplicado. Totalmente. Lo de dejar padre, madre, casa, hijos por mí, por el Evangelio se ha cumplido. Por supuesto, ya sabemos que Cristo es el único que nos dice la verdad, es aquel que de verdad nos dice la verdad y que jamás nos defrauda. Y yo siempre digo que jamás me he arrepentido de optar por Cristo, de arriesgarme por Él y de dar mi vida por Él, ¿no? Pues hace unos años Juan Pablo II, la última vez que vino a España, dijo:
os digo desde un joven de 83 años que merece la pena arriesgar la vida por Cristo, y tú has dicho algo muy parecido. Merece la pena dedicarse al Señor y saltar todos los muros y no tener miedo, porque no te va a defraudar, y te dice siempre la verdad. A veces nos duele, pero siempre dice la verdad. Totalmente. Pues con ese mensaje nos quedamos para terminar. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes si nos han seguido hasta el final. El próximo miércoles, si lo desean, aquí estaremos. Agradecemos a Luján, a María Luján, que está con nosotros estos días y que le hemos conseguido que viniera a nuestro programa, porque nos ha dado un testimonio, yo creo que muy interesante, de su propia vida de fe, pero también de la riqueza de cómo viven la fe en otros lugares, alejados de nosotros, pero también con nuestra lengua y con cultura muy similar en algunos momentos. Pues muchísimas gracias, y a seguir sembrando y evangelizando. Muchísimas gracias. Que vaya bien todas vuestras universidades y vuestros alumnos, adelante. Y contamos con la oración de todos. Por supuesto, ¿no? En eso siempre estamos juntos. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Y a ustedes buenas noches, nos vemos el próximo miércoles si lo desean y si Dios quiere.